Muy bien. Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a compartir la clase de química para tercer y cuarto de secundaria. Quien saluda a su profesor Manuel Ciancas Huerta y voy a presentar la clase. Bien, como primera cuestión, darle la bienvenida como siempre y presentar pues el tema, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una introducción al átomo. Vamos a hacer un estudio más o menos detallado de cómo es que la idea o el concepto de átomo se fue desarrollando, ¿de acuerdo? Bueno, para esto vamos a partir primero de la definición de átomo. El átomo clásicamente se define como la mínima porción, el mínimo pedazo de materia que obtenido mediante procesos químicos o reacciones químicas, ¿de acuerdo? Es el que constituye la materia, ¿no? Según los conceptos modernos, se define el átomo como el mínimo sistema energético en equilibrio. Es el único sistema que por sí solo se autosustenta, ¿no?, en términos de energía. Bueno, en esa pequeña figura, seguro ustedes ya recordarán que la materia se puede dividir por medios mecánicos en partículas, por medios físicos se puede dividir la materia, específicamente las partículas, en moléculas, y luego la materia de moléculas a átomos se puede dividir por métodos químicos. Muy bien. En este caso tenemos que los átomos a su vez están compuestos de protones, de electrones y de neutrones, así como también de energía, ¿no? Hay otras partículas más en realidad, pero a esta escala para química es suficiente verlo de esta forma. Como pueden visualizar en la figura, efectivamente los diferentes modelos atómicos que el hombre ha ido desarrollando han ido modificándose, ¿no?, llegando a ser una teoría mucho más avanzada, que constituye el día de hoy la teoría moderna del átomo, ¿no? Pero para poder nosotros entender esa teoría moderna, para hablar de números cuánticos, para hablar de niveles de energía, para hablar pues de distribución electrónica, de número de masa y número atómico, hay que entender primero cómo es que se han ido desarrollando estos modelos, ¿sí?, de una manera un poco más detallada. Primero, una breve reseña histórica. En el caso de los modelos atómicos, como ustedes pueden ver en esa figura bastante didáctica, en realidad, el modelo de Dalton comenzó constituyendo o viendo al átomo como si fuera un cuerpo compacto, ¿no? O sea, como si no estuviera hecho de nada. Bueno, Dalton lo planteó en 1803. Posteriormente se planteó un modelo cúbico del átomo entre 1902 y 1916. Posteriormente a eso se planteó un modelo saturnino en 1903, luego un modelo de pudín de pasas, justo como está ahí, luego un modelo planetario en 1907. Posteriormente Rutherford ya plantea algo más interesante. Así hasta que luego viene el modelo de Bohr en 1913, ¿no? Luego Sommerfeld en 1916. Luego en el 1926 se plantea el modelo cuántico ondulatorio y finalmente ahora ya tenemos el famoso modelo cuántico, modelo mecánico cuántico, ¿no?, el actual, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a las fechas, ¿no?, que es importante tener en cuenta. Ahora vamos a entrar un poco más a detalle ya. ¿Cómo es que estos modelos se constituyen, no? Comencemos por el modelo más simple, el modelo de Dalton. Fue planteado en 1808 y representa al átomo como una esfera compacta, indivisible e indestructible. Presenta los siguientes postulados, ¿no? Tiene 4 postulados. El primero es que el átomo es la mínima porción de materia y no puede dividirse en nada más. Segundo, los átomos de un mismo elemento son iguales todos, en masa, en tamaño, como en sus propiedades. Tercero, los átomos de elementos diferentes son también diferentes en sus propiedades. Y 4, los átomos que se combinan entre sí en relación o en relaciones para formar compuestos, ¿no? O sea, cuando yo uno diferentes átomos, lo que se forma es un compuesto. Esa es la forma como Dalton concebía el átomo. Es una forma primitiva, pero recordemos que en ese tiempo no había métodos experimentales para poner a prueba
sus hipótesis. Entonces, pues estamos hablando del año 1800, ¿no? Bueno, actualmente el primer postulado ya no se ajusta a la realidad porque se ha descubierto que hay partículas subatómicas como el electrón, el protón y el neutrón. El segundo y el tercer postulado ya no se cumplen respectivamente, ya que se descubrió los famosos isótopos e isóbaros, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay isótopos e isóbaros y esos ya lo vamos a explicar en qué consiste, pero básicamente pues ya no cumplen el segundo y el tercer postulado. En el cuarto postulado sí se cumple en la actualidad, ¿no? Sí se cumple en la actualidad y tenemos lo que es el agua, ¿no? En la época de Dalton se representaba por HO, ¿no? Y en el caso del dióxido de carbono también CO2. Entonces sí, en realidad de los cuatro postulados que presentó Dalton, en realidad solamente el último es el que actualmente vale, ¿no? Al menos algo de sentido común tuvo. Continuamos con un modelo más interesante. Ahora tenemos el modelo de Thomson. Fue postulado en 1898 y representa el átomo como una especie nebulosa o una esfera homogénea de carga positiva en donde se encuentran distribuidos los electrones y atraídos electrostáticamente. Su modelo atómico lo asemeja a un pudín de pasas. Bueno, ese es el famoso pudín de pasas, el modelo de Thomson. Como podemos ver, la esfera grande es una carga positiva, completamente positiva, y están incrustados los electrones aquí dentro de la carga positiva, de tal manera que están atraídos por una fuerza electrostática. Ese modelo de Thomson fue uno de los primeros modelos también, y pues lamentablemente no se ajustó a la realidad, ¿no? Fue un intento por explicarlo. Se denomina átomo estacionario por la inmovilidad que presentan los electrones, ¿no? Nosotros sabemos en la actualidad que los electrones se mueven en el átomo, pero en el modelo de Thomson no se movían, estaban estáticos, estaban incrustados, ¿no? Bueno, fue también un primer intento. Lógico que esto se demostró con ecuaciones, no solamente así de manera descriptiva, ¿no? Hay toda una teoría sobre el modelo de Thomson. Y luego, pues, se demuestra que es falso. ¿Cómo es que es falso? Bueno, vamos a ver. Es que en realidad hubo un descubrimiento experimental respecto a algo que se conoce como núcleo. Vamos a ver. El señor Lord Ernest Rutherford trató de comprobar la veracidad de la hipótesis de Thomson y para ello ideó el bombardeo de una lámina de oro muy fina con partículas positivas emitidas en desintegración, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Estas partículas son las famosas partículas alfa. Justamente aquí tenemos el material radioactivo, la fuente emisora de partículas alfa. Estas atraviesan un diafragma de plomo, que viene a ser las veces de una pared de plomo, posteriormente impacta contra las láminas de oro, ¿no? ¿Por qué este diafragma de plomo? Bueno, para darle dirección al haz, ¿no? O sea, de tal manera que las que no atraviesan el plomo, pues sencillamente se quedan ahí, ¿cómo decirlo?, estampadas contra la barrera de plomo. Pero las que sí siguen la dirección de las que es perpendicular, la lámina de oro, pues van a pasar por la hendidura. Bueno, colisionan entonces las partículas alfa contra la lámina de oro y como resultado lo que se observó es que algunas se desviaban, muchas se desviaban en realidad, y solo algunas pasaban, ¿no? Entonces, esto de aquí básicamente nos dio muestra de que existía algo, una forma especial del átomo que cava este fenómeno. Se observó entonces que algunas de las partículas positivas atravesaban la lámina sin experimentar apenas desviación. En cambio, otras se desviaban fuertemente. De este hecho pudo deducirse que las partículas no desviadas o las que experimentan desviación pequeña apenas sufren la acción repulsiva de la carga del átomo, en tanto que otras han debido de sufrir la acción de una carga más intensa positiva de lo que se esperaba. Eso, entonces, en resumidas cuentas, para explicar el comportamiento de las partículas alfa al interactuar con la lámina de oro, Rutherford llegó a la conclusión de que lo que constituía a la lámina de oro tendría que ser, vamos a decirlo, una especie
sistema que contuviera algo muy denso en el núcleo y algo alrededor que girara, ¿no? Pero que a fin de cuentas no, digámoslo, no iba a influir tanto en la desviación de las partículas alfa, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, bastante interesante porque eso le permitió a Rutherford plantear una hipótesis, un modelo atómico en 1911, que se compuso de lo siguiente. Para el átomo de hidrógeno, el átomo está constituido por un núcleo central, que es la región donde se encuentran las cargas positivas, y alrededor se encuentra el electrón. Ajá, ya comenzamos a acercarnos a nuestra idea que tenemos de átomo. Siguiente, el electrón se encuentra girando alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares en forma similar a los planetas que giran alrededor del Sol, denominándose sistema planetario en miniatura. C. La fuerza centrífuga que desarrolla al girar el electrón contrarresta la fuerza de atracción electrostática que ejerce el núcleo sobre el electrón, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como el electrón está girando de forma circular, aparece una fuerza ficticia que se conoce como fuerza centrípeta, o centrífuga, mejor dicho, ¿no? Entonces, esa fuerza centrífuga tiene que equilibrarse con la fuerza de atracción coulombiana entre el electrón y el núcleo. El diámetro del átomo es aproximadamente unas 10.000 veces mayor que el diámetro del núcleo. Ajá. O sea que el tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación al tamaño del átomo. Por lo tanto, el átomo es prácticamente hueco. Al hacer los cálculos se llega a esa conclusión, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro de un núcleo, ¿no? Continuamos. Pero, ¿cuál fue el problema del modelo de Rutherford? Tendría que haber tenido un problema, de lo contrario nos habíamos quedado con el modelo atómico de Rutherford. Según la física clásica, sabemos que una carga eléctrica, según la teoría del electromagnetismo, una carga eléctrica en movimiento emite radiación. Bueno, cuando está acelerada, ¿no? Como el electrón está girando en forma circular, debe poseer una aceleración centrífuga. Al tenerla, debe emitir radiación. Lo que ocurre es que, en realidad, el electrón perdería energía y caería hacia el núcleo, en una trayectoria espiral, lo que no sucede con la experiencia, ¿no? Entonces, eso es, el electrón caería hacia el núcleo y la materia colapsaría, ¿no? Pero no vemos eso, no vemos que por ahí las personas se van desintegrando o las cosas se van desintegrando de manera espontánea, ¿no? Realmente no es así, ¿no? Entonces, eso dio pie a pensar de que había un error en la suposición de Rutherford, ¿no? Pero ¿quién dio la solución a este problema? Fue efectivamente Niels Bohr. ¿En cuándo? En 1913, basándose en la teoría cuántica de la radiación electromagnética, ¿no? Dada a conocer por Max Planck. Efectivamente, como ya sabíamos de la teoría de Planck, nació la cuantización de la energía. ¿Sí? Había un problema que se conoce como la radiación de cuerpo negro, que al aplicar la teoría de la radiación clásica, no se podía describir una cierta gráfica que era la radiación de cuerpo negro. No se ajustaba, mejor dicho. Al no ajustarse, tuvo que plantearse una hipótesis. Esa hipótesis fue la hipótesis de Planck. Planck dio solución a esto pasando de una física que consideraba la magnitud de energía continua a pasarla a describirla como magnitud de energía discreta. Discreta quiere decir en niveles 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? En cambio, continuo quiere decir barrer un segmento determinado, ¿no? O sea, como números infinitos dentro de un rango, ¿no? Determinado, ¿no? Bueno, una pequeña ahí explicación de por qué Niels Bohr tomó en cuenta lo de Max Planck. ¿Qué hizo este señor Niels Bohr para poder explicar, ¿no? Y corregir el error de Rutherford? Niels Bohr, como buen discípulo de Rutherford, propone un nuevo modelo para el átomo de hidrógeno, aplicando acertadamente la teoría cuántica de la radiación de Planck. Su modelo está basado en los siguientes postulados. En el primer postulado, el átomo de hidrógeno consta de un núcleo, correcto, tal cual lo había hecho Rutherford, y alrededor de él gira en forma circular un electrón, de tal manera que la fuerza centrífuga contrarresta a la fuerza de atracción electrostática. Hasta ahí no
no hay mayor, no hay mayor cuestión, ¿no? Ahora, en la fuerza centrípeta tenemos que es la masa por la aceleración, pero la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado ante radio, por lo tanto tenemos ahí cuánto vale. En el cambio, la fuerza de la atracción electrostática, según la ley de Coulomb, es E cuadrado sobre R cuadrado. En realidad es K por Q, por Q1, Q2 sobre R cuadrado. En unidades atómicas se prescinde de la constante de Coulomb y se expresa de esa manera. Bueno, al igualar esas dos expresiones se obtiene la velocidad del electrón, expresada en función de la carga, de la masa y del calor. El segundo postulado del electrón manifiesta que este solo gira en determinadas órbitas de radios definidos, llamados también niveles cuantificados, ¿no? Sí, o sea, mejor dicho, lo que postula Bohr es que los electrones estaban atrapados en unas órbitas determinadas y no podían salirse de ellas. Además de eso, en esas órbitas se cumplía que no podían emitir radiación. O sea, esos electrones estaban oscilando de manera estacionaria dentro de estas órbitas, ¿no? Bueno, donde se cumple que el momento angular del electrón debe ser igual a los múltiplos enteros de la constante de Planck, ¿no? Que es h entre 2pi, ¿no? Modo C de 2pi. Entonces, esto va a ser igual a el momento angular que vale la masa por la velocidad, ¿de acuerdo? Y aquí multiplicado por la frecuencia f, y eso tiene que ser igual a n por h sobre 2pi, ¿no? Donde h es la constante de Planck. N son los niveles, ¿no? Entonces, la primera órbita N1, la segunda órbita N2, N3, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, de la ecuación beta, la única incógnita es el radio y que depende de N, ¿no? Claro, claro que sí, el radio depende de N. Entonces, reemplazando lo que ya habíamos obtenido anteriormente, que era esta expresión de acá, b cuadrado es igual a e cuadrado entre mr, pues lo reemplaza aquí. Y vas a obtener que efectivamente el radio va a ser n cuadrado por h cuadrado entre 4pi cuadrado por la masa por el electrón. Eso es una constante, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el radio depende del cuadrado del nivel de energía y de un radio que se conoce como el radio teórico de Bohr, ¿no? De esta manera llegamos a esta ley. El radio de un nivel de energía determinado va a ser igual al radio de energía en el estado inicial, R sub 0, multiplicado por el cuadrado del nivel de energía, ¿no? Esto porque son unidades pequeñas que se expresan en Armstrong, ¿no? No es difícil, solo es cuestión de verlo bien, ¿no? Nada más, ¿no? No se preocupen, tampoco es que les voy a exigir que sepan las ecuaciones de los postulados de Bohr, ¿no? Ya lo iremos aplicando dependiendo. Tenemos un tercer postulado. Lógico, ya hemos hablado de los radios atómicos, ya hemos hablado de que el electrón se encuentra en equilibrio, sin emitir energía en esas órbitas estacionarias. Ahora vamos a hablar acerca de la energía de este electrón, lógico, ¿no? Porque cada nivel de energía, cada nivel o cada órbita debe tener asociado una energía determinada, ¿no? Entonces, eso se llama energía o nivel de energía, ¿no? Bueno, sabemos que un electrón tiene energía cinética más energía potencial, entonces la suma de los dos es la energía mecánica. Hay que considerar el peso del electrón, perdón, hay que considerar, sí, el peso, claro, eso tiene que equilibrarse con la masa por la gravedad, ¿no? Pues, tiene que ser numéricamente igual a la masa por gravedad y tiene que ser equivalente a la fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón, ¿no? Entonces, bueno, reemplazando eso y la energía potencial, que es C cuadrado entre R cuadrado, pues obtenemos cuánto vale la energía, ¿no? Total, ¿no? Que nos va a ser E igual a menos C cuadrado entre 2R. En realidad es el tercer postulado de Bohr. Ahora, finalmente, tenemos que R es igual a N cuadrado por H cuadrado entre 4N cuadrado. Lo reemplazamos arriba y obtenemos cuánto vale pues, la energía, ¿no? Bien, con eso nosotros ya somos capaces de describir cuánto vale en realidad la energía de un nivel determinado, ¿no? Entonces es una constante y va a depender del inverso del cuadrado del nivel de energía, ¿no? Eso. Entonces, a medida que voy aumentando el nivel de energía, entonces la energía se hace menos negativa, o sea, aumenta.
En el cuarto postulado tenemos que un átomo solo emite energía cuando un electrón salta de un nivel superior a otro inferior. O sea, si por ejemplo estamos en el nivel N2 y el átomo, perdón, el electrón salta al nivel 1, entonces en ese proceso de salto él emite energía el átomo. Ese átomo emite energía en forma de un fotón o de un cuanto de luz, lo cual está en perfecta concordancia con la teoría cuántica de Planck, ¿no? Además de eso, Planck utilizó la explicación del efecto fotoeléctrico de Einstein, ¿no? Para poder pasarse un poco en esto, ¿no? La cuantización de la energía, ¿no? Bueno, es todo por ahí. Finalmente terminamos y nos damos cuenta de que la frecuencia emitida por un fotón, o la frecuencia de un fotón emitido, va a ser la resta de los niveles de energía, ¿no? Con lo cual nos queda ahí justo eso, que podemos expresarlo en electronvoltios o en ergios o en kilocalorías sobre mol, mol por electrón, ¿no? Finalmente, tenemos que el modelo atómico actual considera ya, más bien, la dualidad de la materia planteada por de Broglie, ¿no? ¿Qué es la dualidad de la materia? Muy sencillo, que los electrones, las partículas, se comportan como ondas y como cuerpos o como partículas corpusculares, ¿no? Entonces, o puede ser partícula o puede ser onda al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tomando como base eso, Luis de Broglie aplica la mecánica ondulatoria a las partículas que son los electrones, ¿no? De donde deduce que los electrones ahora van a tener una longitud de onda. La longitud de onda se conoce como lambda y es la constante de Planck dividida entre la masa por la velocidad, ¿no? Y eso, entonces, básicamente lo que hace de Broglie es tratar a los electrones como si fueran ondas. Finalmente ya tenemos esta parte de aquí que nos habla acerca de los niveles estacionarios y el principio de incertidumbre, ¿no? Bueno, los niveles estacionarios son los niveles en los cuales el electrón puede girar de manera indefinida sin emitir energía. Está en concordancia con el modelo atómico de Bohr. Por otro lado, en el caso del principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que tenemos es que no puedo conocer ni la posición exacta ni la velocidad exacta de un electrón. Entre más conozco sobre una, menos conozco sobre la otra, ¿no? Eso se conoce como principio de incertidumbre. Y es que en realidad las leyes que rigen el comportamiento de los átomos son muy distintas a las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos a nuestra escala, que es la escala clásica. Muy bien, chicos, espero haberles explicado de una manera algo más detallada de lo usual lo que son los modelos atómicos, ¿sí? Bueno, cualquier particularidad lo estudiaremos en clase ya. Muy bien, gracias.